Soldado Viper, ¡Presente, mi capitán! ¿usted anda a caballo? ¡No, mi capitán! ¿Anda en avión? ¡No, mi capitán! ¿Está en la infantería? ¡No, mi capitán! Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? ¡Soy un soldado de Jesús! Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¿Cómo hace la artillería? Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. ¿Cómo hace la aviación? Muy bien, soldado Viper. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la ¿Cómo hace la caballería? Artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Hola, el día de hoy vamos a memorizar un versículo que se encuentra en Romanos 12:16 y les voy a pedir que rapidísimo vayan por sus Biblias, ¿vale? Bueno, y espero que ya la tengan y puedan buscar Romanos 12:16. No te preocupes si no tienes Biblia, va a aparecer a un lado de mí el versículo, ¿vale? Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Si para ti que eres pequeñito te cuesta mucho, te voy a pedir que solamente memorices hasta unánimes entre vosotros, no altivos, ¿vale? Esa parte es muy importante porque la Biblia dice que tenemos que ser unidos y no altivos. Unidos es que nosotros, a pesar de que tengamos diferencias o que no tengamos los mismos gustos, que no vayamos a los mismos lugares o incluso que no vistamos de la misma manera, que no vayamos a la misma escuela, que no tengamos características similares, la Biblia dice que tenemos que ser unidos y no altivos. Altivos es cuando tú te crees superior a otra persona. No sé, tal vez porque sabes un poquito más. Tal vez tú sabes cosas que yo no sé hacer. Por ejemplo, yo puedo decir que yo no sé hacer o no sé jugar fútbol. Soy muy mala para jugar fútbol. Incluso ha llegado veces en que he intentado hacerlo y el balón llega directo a mi cara o directo a mi panza o directo a mis piernas, pero nunca he podido jugar fútbol al 100%. Incluso puedo decirte que confundo las porterías. Yo puedo meterme un autogol y no saber que me metí un autogol y gritar ¡Gol! Yo soy así, pero eso no me hace ser, no sé, menos que otra persona. Tal vez yo no tengo esas habilidades deportivas que tú tienes, ¿verdad? La Biblia dice que a pesar de que no seamos iguales, debemos de permanecer unidos, no creyéndonos más que otros. ¿Ves? Humildes es lo contrario a lo altivo. No te crees más que otro, no crees que eres superior por saber o por tener otras cosas. Dice que nos
asociemos unos con otros, asociemos con los humildes y que no seamos sabios en vuestra propia opinión, que no tomemos decisiones rápido y que digamos, yo voy a hacer esto sin consultar antes a Dios. Piensa cuántas veces has tomado una decisión en la que no has incluido a Dios y cómo te ha ido. Tal vez has tomado una decisión y has dicho, híjole, me fue súper mal, no fue como yo lo esperaba. Bueno, recuerda que todos nuestros planes deben de ir guiados por Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad. ¿Qué tan unidos somos unos con otros? Pero lo más importante, ¿qué tan unidos somos con Dios? Y cómo Dios nosotros podemos servir a Dios con nuestros dones y talentos. Y vamos a leer una última vez nuestro versículo y va a aparecer en la pantalla sin algunas cosas que tú vas a tener que averiguar o que recordar más bien. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Y bueno, si tú dices, yo no me lo puedo aprender todo, maestra, es mucho, estoy muy pequeñito. Bueno, entonces solamente vamos a aprender unánimes entre vosotros, no altivos, ¿vale? Y bueno, espero que lo puedas memorizar y que nos mandes un mensajito por WhatsApp. Hola chicos, el día de hoy, como vieron el video, un soldado es una persona que decide ir a la guerra aún a pesar de que sabe que en algún momento lo van a herir o posiblemente puede morir. El día de hoy quiero compartirte la historia de una persona que también era parte de un ejército muy importante y su historia se encuentra en dos partes de la Biblia. En dos solamente se menciona una vez y en la última parte. Te voy a enseñar dónde. En 2 de Samuel 23:39 y en 1 de Crónicas 11:41 nos dice que los valientes de David. Estos hombres habían sido escogidos por el rey David cuando él había sido perseguido por Saúl, cuando él se había ocultado en una cueva. ¿Recuerdan? Él había escogido estos hombres, aproximadamente 30 valientes de David, que eran hombres que estaban dispuestos a morir por el pueblo de Israel e incluso morir por su propio rey, pues sabían que sin su rey ellos no podían gobernar y que Dios había puesto rey sobre Israel, que era David. Ellos estaban dispuestos a luchar con David
pasara lo que pasara, aún ellos tuvieran que ir al frente y tuvieran que morir dejando a sus esposas, a sus mamás o a sus papás o a sus tíos o a sus hijos atrás. Ellos eran fieles valientes de David, y la Biblia los menciona en 2 ocasiones. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y bueno, en Primera de Crónicas 11, 41, al final nos dice, por 41, Urías Eteo. ¿Te suena este nombre? ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿O recuerdas en qué historia se encuentra? Tal vez no recuerdas muy bien. Urías Eteo se encuentra en 2 de Samuel 11. ¿Te suena el nombre de David y de Betsabé? Tal vez sí. No voy a entrar a detalles en la historia, pero sí te voy a contar un poquito de lo que pasó. Te voy a leer el primer versículo del capítulo 11. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y bueno, quiero que pongas mucha atención a lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. El rey tenía que salir a la guerra, pero más adelante dice que solamente fue Joab con el ejército y el pueblo de Israel, y el rey se quedó en Jerusalén. Déjame contarte un poquito a grandes rasgos lo que pasó. El rey se había quedado. No sabemos la razón, tal vez estaba muy cansado, tal vez no quería ir a la guerra. Su obligación era ir a la guerra, pero él no fue. Y un día él vio a una mujer muy hermosa, la cual deseó mucho y tomó como suya. La tomó, pecó contra Dios, porque esta mujer era una mujer casada. ¿Y sabes con quién estaba casada esta mujer? Con Urías Eteo. Efectivamente, uno de los valientes de David, uno de los hombres que habían salido a la guerra. Esta mujer había también pecado contra Dios y contra su esposo, pero el rey David encontró una solución. Él creyó que si Urías venía, nadie se había dado cuenta que ellos habían pecado. Pero lo que no esperaba David es que Urías tenía un ferviente celo. Él amaba tanto al pueblo de Israel, amaba tanto a Dios, que incluso Urías decidió esperar ansioso a que lo volvieran a enviar a la guerra. Urías era un hombre fiel, un hombre creyente, que a pesar de no ser del pueblo de Israel, este hombre esperaba ansioso ir a la guerra, porque sabía que tal vez sus compañeros estaban muriendo, o que tal vez la guerra estaba dispareja. Este hombre no era del pueblo de Israel, sin embargo, su nombre quiere decir mi luz en Jehová. Él sabía que tenía una responsabilidad, que había sido escogido como un valiente de David, y que su responsabilidad era proteger al pueblo de Dios, era pelear por su rey y pelear por su Dios. Él sabía que lo que él hiciere no valía nada, que lo que él descansara no valía si no estaba al frente de la batalla. Tanto era su amor por Dios y por su rey, que él ni siquiera fue a ver a su esposa el tiempo que estuvo en Jerusalén. Y David, al saber que él no había visitado a su esposa, escribió una carta a Joab, a la persona que estaba a cargo del ejército, al general del ejército, y él decidió que Urías tenía que ir al frente del batallón. Y esta decisión David la tomó por su propia opinión. ¿Recuerdan lo que decía nuestro versículo? No seas sabio en tu propia opinión. Bueno, David había tomado la decisión de que Urías tenía que ir al frente del ejército, y le escribe a Joab y le dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que fue cuando Joab sitió la ciudad,
puso a Urías al frente del batallón. Y cuando estaba lo más recio de la batalla, cuando todos estaban en el frente, recuerda que cuando estaban en el frente aventaban lanzas, aventaban piedras, aventaban todo lo que podían encontrar. Para protegerse ellos tenían que ir con su escudo y al mismo tiempo peleando, abriendo campo a los demás soldados que venían detrás de ellos. Urías sabía que iba a morir tal vez, pero él seguía luchando y Urías luchaba y lo hacía con amor, porque Urías era unido no solo a David, sino a Dios. Él sabía que él peleaba porque Dios había puesto a David como rey, que Dios no se equivocaba y que David sería un gran rey. Y él peleaba, y Urías, cuando se dio cuenta y volteó, no había nadie a su lado, y siguió luchando, a pesar de que la batalla estaba recia, como dice aquí, estaba a todo lo que daba, él siguió luchando. ¿Y qué creen que pasó con Urías Eteo? Pues efectivamente, Urías murió en la batalla, pero tal vez Urías murió sabiendo que hizo lo correcto, pues él había sido uno de esos valientes, no había sido escogido al azar, diciendo así como que, ese hombre tiene más músculos, ese hombre aventó bien las piedras, oh, ese hombre es muy alto. No, Urías había sido elegido por su valentía, porque era un fiel guerrero, un fiel creyente, porque amaba el pueblo de Israel, porque amaba a Dios y amaba a su rey. Él sabía que en algún momento, en alguna batalla, él había de morir. Sin embargo, él tomó su espada, tomó todo su equipo y luchó contra ese pueblo, y a pesar de que murió, él nos enseña que podemos ser unidos a Dios, a pesar de tener diferencias. Él tuvo diferencias, tal vez que no se dio cuenta con David, pero a pesar de esas diferencias, o a pesar de decir, ay, rey, ¿y por qué el rey me mandó hasta el frente? Tal vez Urías se sintió orgulloso y dijo, yo, Urías, estaré al frente de este batallón. Yo tomaré tal vez el lugar de mi rey, pero mi rey va a vivir y mi rey va a seguir con las guerras. Yo voy a pelear hasta que pueda. Y Urías peleó hasta que murió. Esto no quiere decir que David sea una persona mala, porque tú y yo pecamos constantemente. Tú y yo hacemos cosas que a Dios no le agradan constantemente, ¿verdad? Tú y yo mentimos, tú y yo nos peleamos con las personas, tú y yo sentimos orgullo en nuestro corazón, sentimos envidia, sentimos rencor, sentimos altivez o incluso tomamos decisiones en nuestra propia opinión y no nos asociamos con los humildes. Bueno, David en esta ocasión había pecado también, pero Urías lo entendió. Urías se mantuvo unido a David. Unido quiere decir cuando amas mucho a una persona y se entienden bien. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que pensaras en una persona con la cual a ti te gusta convivir mucho? Bueno, tal vez la primera persona que te vino a la mente es una persona con la que tú convives mucho, con la que puedes platicar de muchas cosas, con la que puedes tener una comunión muy bonita y que coinciden en muchas cosas. Bueno, unido estaba Urías no solo al corazón de David al escogerlo como un valiente de su ejército, sino estaba unido a lo más importante, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mismo Dios. Urías sabía que debía de ir a la batalla, sabiendo que debía morir. Esto nos enseña que siendo leales, fieles creyentes a Dios y sobre todo que nosotros tomamos un tiempo para orar, para leer y para prepararnos cada día para servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos. ¿Recuerdas que en el versículo te decía que hay muchas personas que tienen dones o que tienen habilidades diferentes? Bueno, te invito a que tú puedas ser un valiente, un guerrero que no huye en sus mejores batallas. Urías no huyó, sino se mantuvo unido con su corazón a Dios y con su corazón al rey. Más tarde David se arrepiente de esto y pide perdón a Dios, tal como lo deberíamos de hacer nosotros cuando pecamos. Deberíamos de arrepentirnos y decirle, Dios, yo he pecado y sé que he hecho cosas malas. Tal vez tú no sabes si cuando tú mueras vas a ir al cielo. Si tú todavía no lo sabes, si tú no eres consciente de que
has pecado y que el pecado nos separa de Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios y tienes que decirle: Dios, sé que he pecado y que he hecho cosas muy malas, sé que te necesito en mi vida, quiero que entres en mi corazón, te pido perdón, sé que tú eres Jesús y que moriste en una cruz por mí y que estás en este lugar, en este momento, preparando un lugar para mí en el cielo. Y bueno, si tú no sabes cómo hacerlo, tal vez sea momento de que tú puedas llamar a alguna maestra o decirle a tus papás y ellas puedan comunicarse con alguna de nosotras y con gusto nosotros te guiaremos para que tú puedas algún día ir al cielo cuando mueras. Te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú has permitido que podamos tener nuestra clase. Te pedimos que a pesar de que nosotros pequemos o hagamos cosas que no te agradan, podamos tener en claro que tú eres nuestro Dios y que tú eres quien nos has escogido y tú eres quien nos puede dar la salvación. Te pedimos que tú seas con nosotros, que tú permitas que la clase se quede en nuestra mente, en nuestro corazón y también la podamos compartir a otros. Permítenos no ser sabios en nuestra propia opinión y permanecer unidos unos con otros, aunque tengamos diferencias, que no seamos altivos, que seamos humildes y que estemos preparados para pelear por ti. Permítenos también no tener desánimo durante estos días y pronto poder regresar a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, esperamos verte pronto. Te queremos mucho y esperamos que nos puedas compartir tu actividad, tu versículo y, si quieres, el canto que te vamos a dejar aquí. Te queremos. Bye. Manualidad donde vamos a necesitar 2 hojas de diferentes colores, pueden ser azul, rosa y negra. Yo voy a escoger la rosa y la negra y voy a comenzar a doblarla en 2. Esta hoja la vamos a doblar en 2 y esta misma en otras 2, esta misma hoja en otras 2, hasta que nos quede un rectángulo. Después van a tener un molde que pueden imprimir o bien ustedes pueden dibujar con ayuda de sus papás. Yo, por ejemplo, lo imprimí, lo voy a poner aquí y lo voy a trazar. Voy a solamente hacer la silueta de mi muñequito. Y una vez que la tengo, la voy a recortar. Y al desplegarlo me va a quedar 3 muñequitos. Esta va a ser la semejanza de que estamos unidos. Después voy a doblar los muñequitos que quedaron a la mitad y los voy a pegar en una hoja. Yo escogí la hoja color negra. La voy a doblar a la mitad y en medio voy a pegar y así me va a quedar. Cuando yo lo cierre voy a tener como un acordeón. Puedo escribir el versículo afuera o aquí adentro. Les voy a enseñar las cosas como escribirlo. Yo quise hacerlo con un corazón y aquí afuera voy a escribir mi versículo. Lo voy a copiar tal cual de la Biblia. Ustedes lo pueden hacer aquí abajo, escribir su versículo o aquí afuera, o pueden regalárselo a alguien que ustedes quieran. Yo lo empecé a adornar, entonces pueden hacerlo con confeti, con
serpentina, con diamantina, con colores, con lo que ustedes quieran. Y nos mandan fotito de su trabajo manual. Chao. Soldado Viper, Presente, mi capitán. ¿usted anda a caballo? No, mi capitán. ¿Anda en avión? No, mi capitán. ¿Está en la infantería? No, mi capitán. Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¿Cómo hace la artillería?